¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a una edición más de su programa Foro Potosino. Esta noche en el estudio nos acompañan los maestros Benjamín Vázquez Merino y Jorge Chizal Palau para platicar de un tema que ha estado ocupando los títulos de algunos diarios, siendo noticia en los últimos días, el tema de la oceanografía. Licenciado Benjamín, licenciado Jorge, ¿cómo ve usted ese tema? ¿Qué está pasando con nuestros recursos, con esos megafraudes que luego se dan pues en detrimento de particulares también? El caso de la empresa Oceanografía es un caso paradigmático que tiene que ver con compras gubernamentales y con el manejo que se da en muchas ocasiones a estas empresas ligadas con el poder. Es una empresa que es contratista de Pemex, que tiene una situación económica difícil, compleja, cuando de pronto empieza a tener un despegue brutal en el sexenio de Vicente Fox y luego con Felipe Calderón. Y lo relaciono con el tema de los presidentes de la República porque efectivamente hay apoyo por parte de personajes de la política mexicana que empiezan a proyectar esta empresa que empieza a conseguir contratos millonarios con petróleos mexicanos para hacer todo lo relacionado y se convierte en el principal contratista en todo lo que tiene que ver con la actividad marítima de extracción de petróleo, renta de plataformas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el caso no surge propiamente en México. Los hechos ocurren en México, pero resulta de que en este caso Banco Nacional de México, Banamex, que es una empresa filial de Citigroup, es investigado desde los Estados Unidos por un gran jurado que está realizando una investigación sobre las operaciones de Citigroup. Y dentro de estas operaciones investigadas en los Estados Unidos aparece este quebranto de aproximadamente $500 millones con Banamex, y entonces eso hace que se destape en nuestro país por esta presión del extranjero una investigación y se descubre que Oceanografía obtiene préstamos millonarios de este banco con documentación falsa. Y de esta forma entonces se viene el aseguramiento de la empresa, el aseguramiento de otras filiales como son el equipo Gallos Blancos de Querétaro, plataformas marítimas, etcétera, etcétera, entre el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Federación a administrar la empresa. Traen incluso un barco perdido, el Goliat, que es el barco más grande para actividades petroleras de apoyo, que resulta que en cuanto se da el aseguramiento se hace a la mar y no han podido saber bien a bien dónde está. Y esto, bueno, pues estalla todo este escándalo que ha salpicado a la clase política y sobre todo al Partido Acción Nacional. Ahora que tenemos la aprobación de algunas leyes secundarias, recientemente tuvimos la reforma energética, ¿en qué viene a repercutir este escandaloso tema en el Senado, con la aprobación de estas leyes secundarias, con el tema de la reforma energética? ¿Qué credibilidad se le está despertando todo esto? Yo creo que a todos niveles nos está creando primero, una incertidumbre, y segundo, también una idea muy clara ya, un poco más, no muy clara, pero un poco más clara, de todos los aristas que no fueron pulidas debidamente con esta reforma energética. Nos explicamos, ¿por qué? Bueno, porque muchas de las leyes secundarias, independientemente de que la propia reforma energética es muy imperfecta, muchas de las leyes secundarias estaban también realizadas prácticamente al vapor, porque las hicieron al cuarto para las 12, y entonces muchas incluso están inacabadas en este momento, lo cual pues no permite una operación, no va a permitir una operación eficaz. Y además, antes de que entre realmente en operación la reforma energética, ya estamos teniendo este tipo de problemas que tratan de desvincular pues a la iniciativa privada con el sector público. Con la incursión de la iniciativa privada en el tema de la reforma que permite a empresas privadas participar, ¿se corre el riesgo de que esto siga sucediendo, de que se lleguen a crear empresas exprofeso para ese tipo de megafraudes, para beneficiar amigos, etcétera? Desgraciadamente en México la vinculación entre sector privado y sector público, la mayoría de las ocasiones ha sido para obtener beneficios no siempre muy claros, no siempre muy lícitos.
Desgraciadamente eso ha sido. Ahora, la reforma tendría, de acuerdo a lo que se plantea, la reforma tendría que hacer más eficiente al sector público, porque la vigilancia del sector privado, que tiene un fin eminentemente económico, o sea, especulativo, de ganar dinero, la vigilancia que iba a ejercer sobre el sector público lo tendría que hacer más eficiente. Hipotéticamente, para eso estaba proyectada la reforma. Pero ahora estamos viendo que no sería así. Sí, y además aquí hay una cuestión importante. El caso de Oceanografía es un fraude al banco, no es un fraude a Petróleos Mexicanos. Pero evidentemente es la punta de un iceberg bastante voluminoso de lo que solamente estamos viendo la afectación al banco, porque si engañan al banco con documentos falsos para obtener financiamientos y son contratistas de Pemex, pueden engañar a Pemex y evidentemente pueden enfrentarse muchísimas otras cuestiones colaterales a todo esto que no lo vamos a poder saber. Y además ahorita Benjamín decía una cuestión muy cierta, el tema de la cercanía con el poder por parte de las empresas privadas. A Oceanografía se le ligó con los hijos de Marta Sagún, con los hermanos Briviesca, pero adicionalmente, por ejemplo, cuando surge el escándalo de Oceanografía, una de las cosas que se dice es que Gustavo Madero, candidato a presidir el Partido Acción Nacional, viajó en un avión propiedad de Amado Yáñez, que es el dueño de la empresa Oceanografía. Es decir, empezamos a ver ese tipo de destellos que relacionan al poder público con la empresa y que es muy difícil no tener la suspicacia de que, bueno, puede no haber cosas muy claras, ¿no? en todo esto. Es difícil que sea solamente una lamentable coincidencia. Sí, claro. Ahora, aquí hay otra cuestión. Evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Es en el sexenio de Vicente Fox, son los hijos de Marta Sagún, es en el sexenio de Felipe Calderón. César Nava, gente cercana a Felipe Calderón, fue director jurídico de Petróleos Mexicanos. Juan Bueno Torio fue director de Petróleos Mexicanos y actualmente es legislador. Felipe Calderón, en tiempo de Fox, que es cuando se empiezan a dar este tema de la contratación de Oceanografía, era secretario de Energía y por lo tanto presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, porque ese es el cargo que ocupa el secretario de Energía. Entonces, corresponde. Me hace acordarme de cuando Ernesto Cordero dijo que durante su gestión nunca se dio cuenta de nada extraño de las operaciones financieras del sindicato de maestros. Pues es que entonces no se daban cuenta de nada, porque no puede ser que desde esas posiciones no se dieran cuenta o no pudieran tener la información de lo que estaba pasando con el principal contratista de Pemex. O no querían darse cuenta de nada. No, pero de además hecho, la proyección que le dieron. Esto se destapa no por autoridades mexicanas, sino una observación que viene del extranjero. Y si no hubiera venido esa observación, probablemente no hubiera pasado nada. Y hubiéramos seguido en un statu quo. Pero resulta que, obviamente, cuando hablamos de empresas privadas como es el Citigroup, que es una empresa particular, pues, bueno, obviamente con muchos accionistas, pero es una empresa particular que tiene un fin eminentemente especulativo, que su finalidad es ganar dinero. Y ganar dinero bajo ciertas reglas que en los Estados Unidos, ¿sí?, no se ajustaron a su normatividad y por eso fue la observación. Y que a partir de esa observación es que dicen, aquí no se ajustaron a esa normatividad y en México tampoco. Y eso nos viene a rebotar, por eso nos viene a rebotar a nosotros. Pero el punto que yo quería tratar era que esto pone en peligro la vinculación de iniciativa privada, la credibilidad de la gente en la vinculación entre iniciativa privada y sector público. Definitivamente. Y entonces esto puede incluso dar al traste con la reforma energética. Claro, porque además, al estar involucrados dos presidentes panistas y toda la gente que los rodea, ahorita en este momento ya PRD, Partido Acción Nacional y Partido de Revolución Institucional levantaron la voz en el Congreso. Unos para decir no nos involucren con el caso de Oceanografía, el caso del Partido Acción Nacional, y otros para decir no vamos a aprobar nada hasta que no quede establecido el tema de Oceanografía. Y entonces eso viene a darle un intermedio a la reforma energética secundaria que no estaba previsto. Y bueno, yo creo que la gente a partir de esto va a estar un poco desconfiada. Muy desconfiada, yo creo. Con el sector privado que se involucre con el sector público, porque tal pareciera que pueden ser trajes a la medida para involucrar empresas que siempre va a estar algún político detrás de las mismas, ¿no? Sí, el impulso que se dio en su momento, como lo señalaba muy atinadamente Jorge, el impulso que se dio en su momento a la empresa, bueno, no puede ser solamente
algo que naciera de la propia empresa, una virtud de la empresa, un logro de la empresa, sino que tenía que venir el empujoncito desde el sector público y la preferencia por parte del sector público. Entonces, ahí es donde la credibilidad se viene por los suelos. Por supuesto. Viene el palomeo desde antes. Así es, y cualquier concurso, cualquier licitación va a tener ya nombre y apellido. Claro, ya sea por la misma empresa o por empresas filiales o empresas satélite, porque esto sucede mucho en las licitaciones, que se presentan 3 o 4 postores, pero de esos 3 o 4 postores, 2 o 3 son paleros del otro postor. O sea, es decir, están ayudando del nada postor más fuerte. Del postor fuerte y terminan... Se van a hacer a un lado. Sí, pero se hacen a un lado para la adjudicación. Y luego terminan como subcontratistas de quien resulta adjudicado en el proceso. Y esto es algo que no estamos hablando, no estamos descubriendo el hilo negro. Esto es muy común en las licitaciones a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Pues va a echar por los suelos la credibilidad que pudo haber existido buena hacia el tema con respecto a la reforma energética. ¿Qué se espera a partir de esto, licenciado Jorge? Bueno, evidentemente hay un tema de la averiguación previa que se está siguiendo, el aseguramiento de los bienes. Ya el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Ejecutivo Federal ya empezó a pagar a los trabajadores, ya había trabajadores. Resulta que esto ha derivado en otras cuestiones muy interesantes, como es el hecho de que se ha descubierto que también había un fraude al Seguro Social porque no estaban dados de alta los trabajadores con la información correcta. El Seguro Social ya está empezando a ejercer sus facultades de verificación para efecto de determinar capitales constitutivos, etcétera, etcétera, en contra de la empresa. O sea, están empezando a surgir ya también el caso de Luis Videgaray y la Secretaría de Hacienda ya están llamando la atención sobre que también en el aspecto fiscal hay irregularidades, y evidentemente yo creo que va a venir una bola de nieve en cuanto a consecuencias de carácter jurídico, y pues no será muy difícil que vengan incluso detenciones. Hasta este momento no se ha señalado ningún responsable, pero que vengan responsables, por un lado, por el lado del banco, que hayan autorizado el otorgamiento de los créditos; por otro lado, los solicitantes de los créditos, quien haya representado Oceanografía en la tramitación de esos créditos; y finalmente yo creo que terminará fincándose responsabilidades también en Petróleos Mexicanos. Si no sucede esto, o sea, es decir, si no se dan estos 3 escenarios conjuntos de responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en Oceanografía y en el banco, yo creo que quien pierde es el Poder Ejecutivo, porque se le va a restar credibilidad a lo que están haciendo. Esto ha generado tal expectativa a nivel de opinión pública que difícilmente podría quedarse nada más en una llamarada momentánea, sino que tiene que concluirse. Por supuesto. Para concluir el tema, licenciado, ¿alguna conclusión al respecto? Bueno, aquí o lo terminan, ¿sí? O crean como siempre una comisión, ¿verdad? Pueden crear una comisión y mediatizar todo el resultado. Pero sí va a ser muy importante, primero, dar la satisfacción al sector público. Y aquí no estamos hablando no solamente del propio gobierno federal, sino además Congreso de la Unión, porque van a estar totalmente involucrados, y además, bueno, pues la opinión pública. Le tienen que dar una satisfacción, de alguna manera justificar para poder continuar adelante con el procedimiento, con el proceso de la reforma energética. Si no lo hacen, la reforma energética va a quedar trunca, va a quedar inconclusa, o simple y sencillamente va a nacer inviable. Así es. Pues ahí tiene usted el tema de Oceanografía, que ha estado ocupando los espacios periodísticos en los últimos días. Una situación muy lamentable, una situación que viene a chocar con la reciente reforma energética, una situación que puede restarle credibilidad a la privatización derivada de esta reforma. Lo único que queremos es que se esclarezca el tema, que se actúe con transparencia y, por supuesto, que caiga quien tenga que caer, porque de lo contrario, pues le va a restar mucha credibilidad a estas últimas reformas que desde la Presidencia de la República se han estado impulsando. Muchísimas gracias y muy buenas noches.